Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este espacio nos encanta explorar historias que nos hacen sentir, pensar y sobre todo conectar. Hoy tenemos un episodio realmente especial, uno que creo que les va a encantar si disfrutan de esas narrativas llenas de emoción, giros inesperados y un toque de misterio. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem llega a casa de Ande para ayudarla. Uf, solo decirlo ya me pone la piel de gallina. ¿Qué significa realmente cuando alguien llega a tu puerta, especialmente en un momento de necesidad? ¿Qué tipo de ayuda es? ¿Y cómo reacciona la otra persona ante esa inesperada presencia? Estas son las preguntas que vamos a desentrañar hoy. Vamos a ir más allá de la simple acción de ayudar y explorar las profundidades de las relaciones humanas, la confianza, quizás la vulnerabilidad y, por supuesto, la esperanza que puede surgir de las situaciones más complicadas. Antes de meternos de lleno en esta fascinante historia, quiero recordarles algo muy importante. Si les gustan los vídeos que hacemos, si encuentran valor en lo que compartimos y si quieren ser parte de nuestra creciente comunidad, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es gratis, solo toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras nuevas aventuras narrativas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar nuestro viaje con Kerem y Ande. Imaginen la escena, un día cualquiera, quizás uno de esos días en los que todo parece ir cuesta arriba, cuando de repente suena el timbre. Para Ande ese timbre no es solo un sonido, es una interrupción, una pregunta flotando en el aire. ¿Quién podría ser? Y lo más importante, ¿qué podría querer? Porque en la vida de Ande las visitas inesperadas no siempre traían buenas noticias. Podríamos decir que Ande ha pasado por su cuota de tormentas, momentos en los que la fortaleza se tambalea y la soledad se siente más pesada que nunca. Quizás está lidiando con una pérdida, un problema financiero que la agobia, o tal vez una crisis personal que la ha dejado sintiéndose a la deriva, sin saber hacia dónde remar. Y entonces ahí está Kerem. La primera imagen que podríamos tener de él es la de alguien decidido, con una mirada que no se desvía, una presencia que, aunque quizás desconocida para muchos, para Ande tiene un peso específico. ¿Quién es Kerem en la vida de Ande? ¿Es un viejo amigo, un pariente lejano que de repente aparece, o quizás alguien completamente nuevo, un ángel caído del cielo en el momento justo? La dinámica entre ellos es clave. Si es un amigo de toda la vida, la ayuda podría venir cargada de historia, de recuerdos compartidos, de una confianza que se ha forjado a lo largo de años. Si es un familiar, podría haber una mezcla de obligación, de amor incondicional, pero también, quizás, de viejas rencillas o expectativas no cumplidas. Y si es un desconocido, bueno, ahí la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? ¿Cómo sabe Kerem que Ande necesita ayuda? ¿Qué lo impulsa a ofrecerla? La llegada de Kerem a casa de Ande no es solo física, es también una irrupción en su espacio más íntimo, su refugio. Y en ese refugio Ande probablemente ha construido muros, no por desconfianza hacia el mundo, sino por autoprotección. Cada grieta en esos muros, cada señal de debilidad, la ha sentido como una vulnerabilidad. Por eso la aparición de Kerem con su oferta de ayuda, puede ser recibida con una mezcla de alivio y escepticismo. ¿Podrá realmente ayudar? ¿Cuáles serán sus intenciones reales? El lenguaje corporal de Ande en ese momento sería crucial, una postura defensiva, una mirada esquiva, o tal vez, en el fondo, una chispa de esperanza que intenta reprimir. Kerem, por su parte, no llega con las manos vacías. Su llegada tiene un propósito claro. Quizás ha escuchado algo, ha sentido algo, o simplemente ha decidido actuar. La forma en que se presenta es fundamental. No es alguien que se impone, sino que ofrece, que se pone a disposición. Podríamos imaginarlo diciendo algo como, Ande, sé que las cosas no han sido fáciles últimamente. No puedo quedarme de brazos cruzados. Estoy aquí para lo que necesites. Esa simple frase pronunciada con sinceridad, puede ser un bálsamo para un alma herida. Pero la ayuda no siempre es tangible. A veces la ayuda más poderosa es la presencia, la escucha atenta, la mano amiga que te levanta cuando sientes que no puedes más. Kerem podría empezar por lo más sencillo,
ofrecerse a hacer la compra, a cocinar una comida caliente, a ayudar con tareas domésticas que para Ande se han vuelto imposibles. Son gestos que, aunque pequeños, demuestran una profunda empatía. Imaginen a Ande que quizás no ha tenido fuerzas ni para levantarse de la cama, viendo a Kerem preparar café, ordenar un poco la casa, o simplemente sentarse a su lado en silencio, haciendo que la soledad sea un poco menos abrumadora. Sin embargo, la ayuda puede volverse más compleja. Si Ande está pasando por un problema emocional, Kerem no puede resolverlo con tareas manuales. Aquí es donde entra la inteligencia emocional. Kerem tendría que aprender a leer entre líneas, a entender las necesidades no expresadas. Podría animarla a hablar, a desahogarse sin juzgar, sin presionar. A veces solo tener a alguien que te escuche, que valide tus sentimientos, es suficiente para empezar a sanar. Podríamos imaginar una conversación donde Kerem, con paciencia, anima a Ande a compartir sus miedos, sus frustraciones, sus tristezas. Y Ande, al principio reticente, poco a poco va abriendo su corazón, encontrando en Kerem un confidente inesperado, alguien que no la juzga, sino que la comprende. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. ¿Qué tipo de problemas podría estar enfrentando Ande que requieran la ayuda de Kerem? Podría ser algo tan mundano como una mudanza forzada, un problema legal, o algo mucho más profundo como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, o incluso una crisis de identidad. Si es una mudanza, por ejemplo, Kerem podría estar allí, cargando cajas, organizando el transporte, aliviando el estrés físico y mental que una situación así conlleva. Si es un problema legal, quizás Kerem tenga conocimientos o contactos que puedan ayudarla a navegar por el complejo sistema. Pero, ¿y si la ayuda de Kerem va más allá de lo práctico? ¿Y si Ande se encuentra en una situación de peligro, ya sea físico o emocional? Tal vez está atrapada en una relación abusiva, o en una situación de acoso. En ese caso, la llegada de Kerem podría ser no solo una ayuda, sino una salvación. Su determinación, su valentía podrían ser el catalizador que Ande necesita para romper cadenas, para encontrar la fuerza que creía haber perdido. Imaginen a Kerem enfrentándose a un obstáculo, a una persona difícil, para proteger a Ande. Ese tipo de actos de valentía desinteresada son los que tejen las historias más memorables. Por otro lado, la ayuda puede venir con un precio, no necesariamente monetario sino emocional. La vulnerabilidad que Ande exhibe al aceptar la ayuda de Kerem puede ser un terreno fértil para el desarrollo de nuevas relaciones. ¿Podrían hacer una amistad profunda? ¿O quizás algo más? Las historias de Kerem llegando a casa de Ande para ayudarla, a menudo, tienen ese matiz de posibilidad de que de una situación difícil surja algo bueno, algo bello. La gratitud de Ande, la compasión de Kerem, podrían ser el inicio de un vínculo que ambos no esperaban. Los momentos de crisis son, irónicamente, a menudo los momentos en los que sacamos lo mejor de nosotros mismos, y en los que vemos la verdadera naturaleza de las personas que nos rodean. La ayuda que Kerem ofrece a Ande revela no solo la bondad en él, sino que también permite a Ande redescubrir su propia fortaleza, su resiliencia. Ver a alguien creer en ti cuando tú mismo has dejado de hacerlo, puede ser increíblemente poderoso. Kerem, al ayudar a Ande, no solo está resolviendo un problema externo, sino que está actuando como un espejo, reflejando la luz que Ande lleva dentro, una luz que quizás había sido opacada por las circunstancias. Podemos imaginar escenas específicas. Quizás Ande está abrumada por una pila de facturas, sin saber cómo hacer frente. Kerem llega, se sienta con ella, no con condescendencia, sino con una actitud colaborativa, y juntos empiezan a trazar un plan. O tal vez Ande está luchando con una enfermedad, y Kerem se ofrece a llevarla a las citas médicas, a prepararle comidas nutritivas, a simplemente estar ahí para ella en los momentos de debilidad. Esos gestos cotidianos de amor y apoyo son los que marcan la diferencia. La conversación entre ellos también sería un punto álgido. Inicialmente Ande podría ser muy reservada, respondiendo con monosílabos, temiendo revelar demasiada de su fragilidad. Pero Kerem, con su paciencia y su tacto, lograría romper esas barreras. Podría compartir sus propias experiencias, sus propios momentos de dificultad, para que Ande se sienta menos sola en su lucha. Yo también he pasado por algo parecido, podría decirle, y sé lo difícil que es, pero también sé que se puede salir adelante. Esa conexión a través de experiencias compartidas es lo que construye puentes de confianza y entendimiento. Incluso podría haber momentos de humor, de ligereza,
que surjan en medio de la adversidad. Porque la vida, incluso en sus momentos más oscuros, a veces nos regala esos pequeños respiros, esas chispas de alegría que nos recuerdan que no todo está perdido. Imaginen a Kerem intentando animar a Ande con alguna anécdota divertida, o con un gesto juguetón, y Ande, a pesar de todo, logra esbozar una sonrisa. Esos instantes son valiosísimos. Y al final, ¿cuál es el resultado de la intervención de Kerem? No se trata solo de resolver el problema inmediato, sino del impacto a largo plazo. Ande, al recibir esta ayuda desinteresada, aprende una lección valiosa sobre la bondad humana, sobre la importancia de aceptar el apoyo cuando se ofrece, y sobre su propia capacidad para superar obstáculos. Kerem, por su parte, encuentra una satisfacción profunda en haber marcado una diferencia positiva en la vida de alguien. Esta historia de Kerem llegando a casa de Ande para ayudarla es, en esencia, una historia sobre la interconexión humana, sobre cómo un acto de bondad puede tener un efecto dominó, transformando no solo la vida de quien recibe la ayuda, sino también la de quien la ofrece. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo caótico y desafiante, siempre hay espacio para la compasión, la empatía y el apoyo mutuo. Así que, para resumir, lo que hemos explorado hoy es la profunda resonancia de un acto de ayuda desinteresada. Hemos visto cómo la llegada de Kerem a casa de Ande no es solo un evento, sino un catalizador. Hemos analizado las posibles dinámicas entre ellos, las diferentes facetas de la ayuda que Kerem podría ofrecer, desde lo práctico hasta lo emocional, y el impacto transformador que estos gestos pueden tener. Hemos destacado la importancia de la vulnerabilidad, la confianza y la conexión humana en estos momentos cruciales. Y hemos reflexionado sobre cómo, incluso en las situaciones más difíciles, la bondad y el apoyo pueden florecer, creando vínculos inesperados y fortaleciendo el espíritu humano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué significa para ustedes recibir o dar ayuda en momentos difíciles? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación hace que este espacio sea mucho más rico y dinámico. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que podría beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.